Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir escudriñando la palabra. En este caso vamos a seguir con el libro de Samuel, pero ahora en el capítulo 18, ¿verdad? El pasaje se llama Pacto de Jonatán y David, ¿verdad? Entonces la historia se desarrolla ya en el reino de Israel, ¿verdad? En el Reino Unido de Israel. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es decir, que de aquella época se hicieron amigos, ¿verdad? David y Jonatán, hijos del rey, se hicieron amigos después de que mató al filisteo, a Goliat. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Entonces recuerden que, bueno, aquí aparecen en la imagen dos hombres grandes, mayores, ¿verdad? Eh, Dice que David era un muchacho, creo que esta es la imagen más real, más realista. David era un muchacho todavía. No sabemos, no dice exactamente como cuántos años tenía Jonathan, pero David era un muchacho. Creo que es la imagen más que más le va a este pasaje. Entonces Saúl lo tomó como su escudero, creo, y, y no lo dejó volver a su casa, ¿verdad? Porque recuerden que David tocaba para Saúl para darle reposo cuando lo atacaban. Entonces tocaba David y Saúl se sentía mejor. Dice versículo 3: hicieron pacto Jonatán y David porque él la amaba como a sí mismo. Me parece muy interesante eso de que él le amaba como a sí mismo. Eh, lo menciono dos veces, el versículo 1 y el versículo 3. No dice qué clase de pacto hicieron. Dice que hicieron un pacto, pero ¿como para qué? Un pacto es un trato, un contrato entre dos personas. En este caso, eh, no dice exactamente qué fue lo que... en un pacto las personas se comprometen cada uno a hacer alguna acción, a entregar algún bien. Aquí no dice exactamente qué hicieron. Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Eh, Aquí, de hecho, qué bueno que tenga esta imagen. Le entregó su arco, su talabarte, sus mantos, ¿verdad, David? Eh, ¿A cambio de qué? Puede ser como esta amistad, tal vez vio como David era muy pobre, ¿verdad? Él cuidaba las ovejas de su padre, tal vez David iba así todo desaliñado, tal vez con la ropa sucia, con la ropa tal vez muy vieja, tal vez hasta rota, no sé. Entonces pudo haber sido eso, ¿verdad? Que David iba muy desaliñado, con la ropa muy, muy, eh, muy sucia, ¿verdad? Y por eso tal vez Jonatán le conmovió que David viviera de esa manera y le entregó ropa, ¿verdad? Y sus cosas, su arco. Tal vez esa fuera la razón, ¿verdad? Entonces, versículo 5. Y salía David a donde quiera que se le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl su regente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero entonces aquí David le cayó, Dios le dio gracia primeramente delante de Jonatán, hijo del rey, ¿verdad? Incluso le dio gracia delante del propio Saúl. Dice que lo quiso mucho, que no le dejó volver a la casa de su padre, le permitió quedarse en el palacio, porque David vivió en el palacio en la época, durante un tiempo. David vivió en el palacio, ¿verdad? Y bueno, se iba haciendo de un nombre, de una reputación delante de Israel.
Versículo 6, o ya sería este otro pasaje. Le dice: Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David a sus 10.000. Aquí me parece como muy pronto, muy prematuro. Ese mismo día de la batalla con Goliat, de que lo mató, ese mismo día honraron a David. Dice: David a sus 10.000. Me parece muy prematuro ese mismo día. O sea, la noticia corrió muy rápido. Bueno, no era para poco, no era para menos, ¿verdad? Haber librado la guerra con el gigante, haber de hecho ganaron esa batalla, ¿verdad? Que se libró contra los filisteos. Versículo 8: Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Entonces ahí cuando le empieza a dar cierto celo, ¿verdad? Pero de esta manera ya Saúl era grande y un hombre mayor, ¿verdad? Pero obviamente recordemos que David y este Saúl hizo grandes guerras. Al principio sí fue un rey muy... De hecho, pues estaba bendecido. Recuerdo como Samuel bendijo a Saúl y por esa razón tuvo la victoria en contra de los filisteos. Ahora libró varias guerras, no recuerdo exactamente el número, pero sí libró varias guerras a Saúl y ganó, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces nunca le habían compuesto una canción a este Saúl hasta este punto en el capítulo 18, ¿verdad? Dice: y desde aquel día Saúl miró con buenos ojos a David. ¿Verdad? Entonces aconteció el otro día que un espíritu malo en parte de Dios tomó a Saúl y él desvarió en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía su lanza en la mano. Entonces lo que pasa que David fue llamado al palacio para poder reprender el espíritu que atormentaba a Saúl, ¿verdad? Ese era su trabajo y por eso lo quiso mucho, porque era efectivo David a la hora de tocar el arpa, ¿verdad? Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió 2 veces. Aquí entonces, ya como dije, ya Saúl estaba muy viejo, estaba muy grande, eh, y ya se le había profetizado que el reino se lo había entregado a otro, que era el pecado y esas cosas. Entonces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1.000, y salía y entraba delante del pueblo. Entonces, Saúl fue prudente, ¿verdad? Primeramente porque en aquella época en la que tocaba para él, era un muchacho, tal vez no llegaba de los 20 años, ¿verdad? Y Saúl ya era un hombre viejo, ya experimentado, con familia, ya con una vida hecha, ¿verdad? Tal vez él tuvo cierta compasión a David, y mejor, en vez de tratar para que no le diera celo, ¿verdad? Porque ya tenía celo a David, entonces él mandó a David a que lo hizo jefe de 1.000. Y entonces dice: y David se condució prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Yo me acuerdo que más adelante, cuando se va a Filistea, de hecho, David vive un tiempo en Filistea, y también el rey de aquel país, el príncipe más bien de aquel país, lo hizo jefe de un escuadrón. No recuerdo si hizo jefe de un escuadrón o llevaba su propio ejército, su propio
su propio escuadrón, no recuerdo bien. Pero lo que hacía Saúl para aquel rey era eh, saquear pueblos. A un pueblito, se supone que eran enemigos de los filisteos. A los enemigos de los filisteos David los saqueaba y el botín se lo llevaba al rey. Parte del botín para el rey y parte para sus hombres. ¿Verdad? Aquí, ¿para qué le va a ser jefe de 1000? Dice, y salía, entraba delante del pueblo. No dice si era para simplemente darle seguridad, si para vigilar el país. No dice exactamente qué hacía, pero fue jefe de 1000 primero. Y si viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Verdad? Aquí, entonces aquí David aprendió de alguna manera la prudencia, la sensatez, el portarse de forma correcta delante del pueblo, ¿verdad? Esto es un don, ¿verdad? El tener la facilidad para manejar gente. Dice, más todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí pues no dice exactamente qué hacían, si le hacían la guerra a los filisteos, si sacaban pueblos enemigos, no dice exactamente qué hacían. 17. Entonces dijo Saúl a David, aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces Saúl lo que hizo fue dar a David la encomienda de alejar a los filisteos. Recuerden que los filisteos en aquella época invadían a Israel, ¿verdad? Recordemos que Israel es un país, pues, que se metían a las, por así decirlo, los ranchos de aquel país, ¿verdad? Los parajes, las tierras fértiles pero sin gente, ahí se metían los filisteos. Entonces David me parece que con sus 1000 salía a sacar a los filisteos de Israel, ¿verdad? Eso era lo que se debía, sacaba a los filisteos de Israel, por eso Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Bueno, entonces no tiene mucho sentido. Ya de por sí a David le había mandado a pelear contra los filisteos, al hacerlo jefe de 1000. ¿Para qué cosa le va a dar a Merab su hija? Pero la Biblia tiene toda la respuesta. Parece que simplemente quería humillar a David, porque finalmente recuerden que no le da a Merab, se le da a otro. Entonces yo creo que era para demostrar Saúl su autoridad. Aquí mismo dice que no le da, sino que se queda con Mical, su hija más chica, su primera mujer, por cierto. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? La familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Aquí entonces parece ser que simplemente era la prometida de David, esta Merab, que estaba prometida con David nada más. No sabemos, recuerden que en aquella época en Israel, incluso en nuestros días, hay tradiciones. Aquí sí, llegado el tiempo. ¿Qué tiempo? Había un tiempo en el que se hacían matrimonios, había, no sé, que tenían que esperar ciertos meses, cierto número de días eh, para finiquitarse un matrimonio, no lo sabemos, ¿verdad? Hay que escudriñar la cultura judía. Entonces, como le dije, ya había leído este pasaje, este Saúl, ¿verdad? Con el ánimo de demostrar su poderío como rey, ¿verdad? De decir yo mando aquí y tú eres mi siervo solamente. Le promete a Merab y se la da a otro. Entonces fue la primera decepción amorosa de David. No sabemos si se puso triste, si lloró, si se puso mal, no sabemos si se tiró al vicio, no sabemos. No dice mucho, pero dice que Merab se fue con otro, con Adriel, mi latita, ¿verdad? Versículo 20.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mical, la hija menor de hecho. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Aquí vemos como de nuevo el pensar de Saúl era para mal con David, ¿verdad? Primero pensó en Mera, su hija, sí, le voy a dar a Mera, pero que se lo echen los filisteos. Y otra vez, no, sí, está bien, le doy a Mical, pero que se lo vuelvan a echar los filisteos. Dijo pues solo David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Ya entonces David ya decepcionado de lo primero que le hizo. O sea, también David era listo, ¿verdad? Conocía la malicia de Saúl, aunque se quedaba ahí en el palacio. Porque bueno, pero yo pienso que, sino que servía al rey, como sea, era siervo del rey, sí es cierto. No tan solo se iba con los 1000 que le dieron, eh, sino que también de repente que tocaba para Saúl, ¿verdad? Entonces yo pienso que David recibió un salario, que por eso soportaba a Saúl, ¿verdad? Porque recibió un salario, tal vez el primero, no sabemos si su papá le daba un poco de dinero por el trabajo que hace con las ovejas, ¿verdad? Entonces David lo soportaba a Saúl porque le pagaba, era su siervo, como si era su siervo, le pagaba, ¿verdad? Y entonces, y este Saúl dice, hoy serás mi yerno, ya con la decepción que de Mera, que no le dio nada, dice, versículo 22. Y mandó solo a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, si puedes yerno del rey. Entonces, mmm, ¿para qué se lo manda a sus siervos a decirle, acepta lo que te dice el rey? Yo creo que como dice aquí, dijo pues solo David por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Tal vez en ese momento David le contó, no quiero nada con tu hija. Tal vez rechazó la oferta que le hizo Saúl, ¿verdad? Por eso mandó a sus siervos, le dije, a decirle que fuera yerno del rey, ¿verdad? Versículo 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre de ninguna estima. Aquí entonces vemos como ya David, como dije, David no era tonto, ¿verdad? David conocía la malicia que tenía Saúl y que nada más lo quería para humillarlo, pero lo soportaba porque le pagaba, ¿verdad? Había buen dinero, era empleado del palacio. Entonces, dice versículo 24, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, estas las palabras ha dicho David. O sea, David no aceptaba porque sabía que lo quería humillar delante del pueblo, que tú eres mi soldado, que de siervo no vas a pasar, ¿verdad? Versículo 25. Y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no sea la dote, sino siempre puso de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos del filisteo. Aquí vemos como por tercera vez dice, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, ¿verdad? Es que él tal vez pues Saúl pensaba que como ya le había mandado mucho a pelear con los filisteos, que se iba a cansar, ¿verdad? Que estaba aburrido, que le iba a dejar la llama tirada, ¿verdad? Entonces, el pensamiento del Señor era bueno, es que si le hago mi yerno, está obligado, ¿verdad? A servirme porque es mi hija, ¿verdad? Porque va a ser mi pariente, por así decirlo, no se va a ir y va a estar peleando con los filisteos. Ese era el pensamiento de Saúl, ¿verdad? Que ya había mandado muchas veces a David a pelear y tal vez ya David como que ya se estaba aburriendo y Saúl dijo, no, voy a hacerlo mi yerno y que lo maten los filisteos. Pero hay tanta guerra que lo maten. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey y antes que el plazo se cumpliese. Entonces ya aquí había un precio que David podía pagar, ¿verdad? David no tenía mucho dinero, no sabemos como cuánto le pagaba Saúl, ¿verdad? O se agarraba del botín, no sabemos cuánto le pagaba.
¿verdad? Pero entonces aquí hubo un precio por su hija. Pero entonces aquí le pareció la cosa bien a David y bueno, está bien, le pago y me quedo con la chamaca, con Mical. Versículo 27. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo a David los perjuicios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces vemos cómo David paga el doble de lo que le pidió Saúl. Saúl nada más pidió 100 prepucios de filisteo. Entonces David le pagó el doble del precio. Para que no se arrepintiera, para que no digan, no, no, te faltan 20, te faltan 30. Él le dio el doble. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Verdad? Entonces, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical amaba. Aquí vemos como Saúl se daba cuenta que le iba bien a David, que estaba bendecido. David estaba bendecido, tenía a lo mejor un buen sueldo por parte del propio palacio del rey. A lo mejor agarraba del botín, ¿verdad? Tal vez ya tenía sus ovejas por ahí, ¿verdad? Incluso a lo mejor ya su papá le había dado herencia. Entonces David estaba bendecido, estaba prosperando, estaba creciendo y también le da a una princesa. Recuerdan que Mical era princesa, ¿verdad? Entonces ya Saúl lo vio con un poquito de temor y de celo, ¿verdad? David, por tener una princesa por esposa. Y no solo por tener una princesa por esposa, sino que ya se había hecho una reputación como soldado, como guerrero en Israel, ¿verdad? Que salía con su ejército de 1000 personas, peleaba contra los filisteos y regresaba, ¿verdad? Y ya se había hecho una reputación y el mismo libro dice que Israel lo amaba, ¿verdad? Porque sacaba a Israel y lo volvía a meter, ¿verdad? Iba a la guerra y regresaba victorioso, lo cual es muy interesante, que en que nunca, pero es muy interesante que David nunca perdió mientras le servía a Saúl, nunca perdió ninguna batalla, sí perdió batallas, cuando fue rey ya, sí perdió algunas batallas, pero me parece muy interesante, ¿verdad? Que mientras le servía a Saúl no perdió ni una. Versículo 29 dice, tuvo más temor de David y fue solo enemigo de David todos los días. Y salió una nueva campaña de los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Aquí vemos cómo iban varios escuadrones en contra de los filisteos. Recuerden que los filisteos entraban al país de Israel, ¿verdad? Canaán, para apacentar su ganado, ¿verdad? Para saquear pueblos de Canaán, de Israel, ¿verdad? Para, para saquear sus recursos naturales. Para eso entraron los filisteos. Y por eso salía David con sus miles y los siervos de Saúl con sus miles cada uno a hacerle guerra, a sacarlos del país, ¿verdad? Y resguardar los pueblos que no estaban amurallados, ¿verdad? Las ciudades que estaban en Israel ya como Reino Unido. Entonces, dice que tenía también más éxito, tal vez perdía menos hombres o ninguno. Tal vez se enfrentaba más batallas y dice que tenía más éxito. No dice exactamente la razón. A lo mejor no perdía ningún hombre, tal vez conquistaba ciudades enemigas. No dice exactamente por qué tenía más éxito, pero dice que tenía más éxito. Y se hizo de una reputación en Israel como guerrero. ¿Verdad? ¿Quién no desea tener un rey así, ¿verdad? Un gobernante como este, que guerrero, que peleaba, que tenía éxito. Como dije, me llama mucho la atención que mientras le servía a Saúl no perdió una sola batalla. De hecho, se volvió famoso como guerrero, lo cual me parece muy interesante. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este capítulo y seguiremos analizando la historia en una próxima ocasión. Dios te bendiga.